A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado por el doctor Antonio Las Heras, conducido por el editor y escritor Daniel Ripoll. Hola, buenas noches, quizás buenas tardes o tal vez buenos días en esta dimensión digital donde podemos ver todo lo que queremos a cualquier hora del día. Pero bueno, para aquellos fieles al cronómetro, estamos en las noches, que es cuando se pone al aire nuestro programa Sendero de Escritores. Y hoy les quiero comentar que por estos días, bueno, fue la Semana Borges, también se cumple el 80 aniversario de la publicación de la Aleph. Como ustedes saben, fue una publicación en la revista Sur, precisamente, en el número 131, una edición que conozco, que tuve en las manos, afortunadamente, y esto ocurrió, la edición hace 80 años, porque el mundo descubría en ese momento que en un sótano de la calle Garay y en un punto luminoso donde confluyen todas las, de manera simultánea, todos los espacios de la realidad y de lo irreal, fue cuando Jorge Luis Borges daba a conocer justamente el Aleph, que la Biblioteca Nacional también conmemora en estos días, inclusive con una muestra. El Aleph es muchas cosas al mismo tiempo, quizás una reescritura también de la Divina Comedia, esa maravillosa escritura del Dante, que tanto como el Aleph es una experiencia mística, no solamente una novela, podemos decir, una lectura, es una experiencia mística y un abordaje secular para temas relacionados con el espacio, con el tiempo, y también tiene algunos guiños de orden secreto, literario, de los pasillos de la literatura, ya que es una respuesta velada a quienes lo habían criticado a Borges por el jardín de los senderos que se bifurcan. Pero más que nada también es una desahuciada respuesta al amor, ¿no? Una renuncia al amor. Ustedes saben que el Aleph se le dedicó Borges a Estela Canto, que fue una compañera que lo rechazó, lo desairó, y que luego, ya en los años 80, cuando todavía estaba vivo, vendió en Sotheby's el manuscrito que le había regalado Borges del Aleph, con su tradicional letra pequeña, ¿no? Y bueno, el asunto fue que Borges se lo había llevado para pasarlo a máquina juntos y se fueron rápidamente a llevarlo, creo que fue a Sur o para alguna cosa, y ella quedó en la casa de Canto el manuscrito, y cuando ella le dijo que había estado el manuscrito ahí, que qué hacía, y él le dijo, bueno, quédatelo, es un homenaje. Bueno, 50 años después, Estela Canto lo vendió en Sotheby's a remate público, y hoy creo que está en algún museo de España, no quiero decir exactamente dónde porque no lo sé. Pero bueno, aquel manuscrito se remató en Sotheby's en Londres por $25.760. Seguimos. Mundo Literario. Una mirada veloz por las últimas novedades ocurridas en el mundo de las letras. Bueno, estamos aquí con el mundo de las noticias, con esta maravillosa música que nos lleva transportando sobre el mar, sobre el aire. La verdad que
el tecleado, las letras, la imaginación siempre nos hacen volar como esta maravillosa sinfonía. Bueno, quiero contarles que se está llevando a cabo en la localidad bonaerense de San Martín la Feria del Libro local. Y dentro de esa Feria del Libro, nuestra amiga Natalia Cito estará junto a su amiga, a su vez amiga, Patricia Suárez, que van a exponer un tema difícil, van a escribir sobre algo muy difícil, que es el tema de la novela policial, el relato policial, porque precisamente Natalia Cito escribió su famosa novela 27 noches, como un documento policial también, narrativo, y que ahora dentro de poco se va a estrenar también la serie de las 27 famosas noches. Bueno, ahí con la mediación de Patricia Russomano en la Feria del Libro de San Martín, estarán haciendo una mesa de debate sobre los temas de novelas policiales. Quiero comentarles que se está celebrando en toda Italia el centenario del nacimiento de Andrea Camilleri. ¿Quién fue Andrea Camilleri? Sino el famoso creador de investigaciones, el comisario Montalbano, tan dedicado a investigar crímenes y delitos como los mejores restaurantes. No le molestaba muchísimo que lo interrumpieran cuando estaba comiendo, como buen italiano y como buena persona que disfruta de la comida. Camilleri es un gran vendedor de libros, 30 millones de ejemplares vendidos y traducido a 40 idiomas. Hizo historia en la televisión, no solo en la italiana, como digo, gracias a la adaptación de su comisario Montalbano, en 2 series emitidas repetidamente a lo largo de los años, con enorme éxito, inclusive reposiciones. Bueno, se acerca el cumpleaños de Camilleri, el 6 de septiembre exactamente, para celebrar su centenario. El Fondo Andrea Camilleri, presidido por su hija Andreina, y el Comité Nacional Camilleri, presidido por Fernando Laudadio, han puesto en marcha varias iniciativas que se desarrollarán en septiembre y octubre con el apoyo de la Asociación Italiana de Autores y Editores. Como siempre, les recuerdo este dato que Camilleri le puso a su detective Montalbano en homenaje a Vázquez Montalbán, su gran admirado escritor catalán, que tenía también un detective, un gallego que investigaba al igual que Montalbano. Por esa razón le puso Montalbano por Montalbán a su personaje. Bueno, ¿qué quería comentarles? Comentarles que finalmente se traduce al español la obra que está haciendo olas en Francia, el fenómeno literario francés llamado Tata, de la autora francesa que ha triunfado en el mundo con sus libros y es una de las escritoras más leídas de Francia y también del mundo en este momento, es Valérie Perrin. ¿Por qué es la más conocida? Bueno, porque algunas de sus historias ahora van a ser filmadas por el mismo director que hizo la inolvidable película Amélie. Tata, que significa tía en francés, se publicó ya en estos días en España, así que pronto va a estar por acá esta novela que ha triunfado en Francia, Italia y fue traducida a más de 38 países. Pronto entonces Tata la tendremos por aquí. ¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires. Todos
aquellos escritores, así como también las editoriales que quieran enviarnos sus libros. Pueden hacerlo a Radio Cultura, programa Sendero de Escritores, Guido 1566, código postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las obras son bien recibidas y en la medida de lo posible daremos cuenta de ellas. ¿Anotaste? Radio Cultura, programa Sendero de Escritores, Guido 1566, código postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, estamos en esta noche, acercándonos a la medianoche, con todas estas noticias que tuvimos, también el tema de la LEF, que está siendo recordado por estos días, y hoy tengo el gusto de presentarles a un psicoanalista muy conocido, también conocido mío, y diría más que conocido amigo, que hace un tiempo me regaló este libro por su afinidad con la música y con el arte, que es Lacan entre el arte y la ideología. Este amigo que editó este libro está aquí con nosotros y se trata de Pablo Garrofe. Bueno, buenas noches. Bienvenido a esta noche entre musical y literaria. Estamos escuchando a Amy Winehouse, que creo que nos gusta a los dos, inclusive a Leo, el operador, también es una de sus preferidas. Así que, mi querido Pablo, si te acercás un poquito al micrófono o te acercás al micrófono. Ahí vamos. Vamos a comenzar esta entrevista diciendo que Pablo, además, es músico. Vamos a ver con qué nos quedamos, si con el músico o con el analista, psicoanalista, que tenés muchos años de práctica. ¿De práctica de qué? ¿De la guitarra, del canto, del psicoanálisis? ¿Qué elegirías para responder? ¿Cuál de las dos preguntas? Y las dos. Las dos. Me gusta el psicoanálisis, pero no soy fanático tampoco. Ah, muy bien, no hay que ser fanático de nada. Tampoco, ¿no?, de la música. Tampoco de la música, es cierto, sí. Porque el fanatismo cierra las puertas de otras cosas. Dicen que el que cree en algo, pero duda, y después elige, es distinto al fanático, que nunca duda. Uh-huh. Y entonces tiene valor haber dudado y haber elegido. Y sí, lo que pasa es que es la historia de la vida de uno también. Son cosas que uno se da cuenta después, ¿no? A ver. O sea, la vida pasa, transcurre, ocurren cosas y después te queda el cuento, lo que se puede escribir de la vida. Qué buena es interesante. Definición literaria esa. Me gusta esa idea, ¿no? De que lo que uno vivió lo resuelve cuando lo puede escribir, cuando lo puede contar, ¿no? Eso es un poco el psicoanálisis. El psicoanálisis es esa idea, esa rehistorización, ¿no? Es un viaje en el tiempo, volver a la infancia, tomar otra decisión y volver al presente. Es decir que, digamos que, vamos a llamarle paciente, el paciente estaría haciendo el relato de su propia vida. Sí, la vida es el relato, o sea, la vida está, pero el relato es fundamental. Y la respuesta es la historización. Ajá. O sea, el tema es qué pasó, se puede reinterpretar de distintas maneras. Bien. Ahora, ¿qué pasa con esto del psicoanálisis y la música? Bien. Ocurre que un vienés como Freud no tenía gusto por la música. Ah, qué raro. Es muy raro. Bueno, Borges tampoco. Claro, pero tenía una escucha musical. Entonces, Freud escuchaba la palabra de sus pacientes como si escuchara música. Y voy a fundamentar por qué. Porque no le importaba tanto el sentido de lo que le querían comunicar, sino la forma en que lo decían, las sonoridades de la palabra, los juegos del lenguaje, todo Bien. Eso son recursos musicales. Esa frecuencia que podríamos graficarla con subidas y bajadas, ¿no? Ahora, te hago una pregunta al respecto. Supongamos que Freud entendiera español entonces. Tiene que ver el lenguaje con la expresión. ¿Lo comprendería igual si hablara otro idioma? Y es muy difícil analizar en otra lengua. No, no sería lo mismo. Se perdería los juegos de palabras. Exactamente, ¿no? Los matices e inclusive los tonos. Claro,
Por ejemplo, ayer yo escuchaba a alguien que me hablaba de que había ido a un coach ontológico. Ajá. Y en nuestra lengua se presta a la chacota, porque claro, yo escuché coach odontológico. Claro. Odontológico, ¿no? O el que va al neurólogo, ¿no? Tiene urólogo adentro. Claro. Es decir, hay juegos de palabras que se dan en español y no se dan en alemán o en francés. Ahora, cada lengua tiene sus recursos. ¿Vos creés en las casualidades lingüísticas? Y no, mucho no, porque okay. Pero expresan algo. Expresan algo. Es el sedimento del uso del lenguaje lo que genera esas cosas que parecen casualidades, ¿no? Doy fe de lo que decís porque muchas veces yo soy como un experto en redacciones, en leer noticias, por ejemplo, solamente leerlas, ¿no? En silente. Y cuando leo cierta palabra, estoy seguro que 3 o 4 palabras después van a venir la que yo determino. Porque ya lo veo que una palabra llama a la otra, amiga, enemiga, explicativa o no, la llama. Sobre todo en periodismo, que es una historia de la repetición. Tanto que ahora hay muchas noticias elaboradas con inteligencia artificial, porque la mayoría le cambian los personajes y las situaciones son previsibles. Así que doy fe de eso. Así es. Ahora, a mí me gustaría contar un poco el lío en el que me metí. Con la música y el psicoanálisis. Claro, sí. Mis dos amores. Adelante. Los amores también. Claro, porque, digamos... Acá estamos con Pablo Garrofe, el autor de Lacan y compañía. Bien, la idea es esta. O sea, yo empecé yendo a los estadios de obras sanitarias, gracias a que unos amigos me invitaban a los recitales, ¿no? Que se enteraban por una revista que cometió este sujeto, aquí presente, gracias a la revista Pelo. Sé que he cometido el problema de Pelo. Gracias a la revista Pelo, a mí eso y a mis amigos, o por lo menos a algunos, nos salvó la cabeza de la estupidez, porque nosotros íbamos a los recitales y escuchábamos al Flaco Spinetta, a Charlie. Sí. El primer recital que vi en mi vida fue la reunión de Manal. Ah, qué lindo, año 82. Sí, ahí. Y claro, era un mundo diferente donde se filtraba algo diferente en las letras, algo pasaba, ¿no? Que no se podía decir ya más, ¿no? Y entonces eso fue muy importante, como la música se cargó de letras y de ideología, si querés, de protesta, de cosas, ¿no? Las letras de León Gieco, por ejemplo, que las cantamos con otra letra en el recital, sin censura. Claro, sin censura. En el disco estaba censurado, en el recital no. Claro. Por ejemplo, algunas. Ahora, ¿qué pasa con eso? Cuando después termina esa dictadura brutal, viene el boom de la psicología. Y yo paso de ser un tipo que cantaba, porque tuve una época, 2 años, que cantaba en San Telmo canciones, de Serrat. ¿En público? Sí. Ah, qué bien. Sí, sí. Bueno, ahora volviste. Ahora estoy reincidiendo. Después nos vas a contar. Sí, claro, entonces, ¿qué pasa? En un momento dice, ¿qué hago? ¿Hago música o hago psicoanálisis? ¿Los libros o la música? Y era demasiado hacer todo bien, y yo quizá tengo un super yo un poco qué problema, molesto. Parteaguas. Sí. ¿Qué pasó? Y ese fue mi motivo de análisis. Ahí entró mi análisis, primera, segunda sesión, una angustia terrible, claro. Primera idea, no quiero perder la música. Bien. Ya estaba cantado que tenía que perder la música. Claro, al decir no quiero perderla. La cuestión es que me dediqué a los libros, estudié, me hice psicoanalista, dejé la guitarra en el ropero, ¿no? La colgué ahí, ¿no? Y bueno, y muchos años después empecé a leer que en psicoanálisis hablaban de música, pero tocaban de oído, ¿no? Que todos decían algo de la música, pero no se entendía mucho, hasta que al final digo, listo, hay que hacer algo con esto. Me pongo a escribir, a investigar, a buscar bibliografía, escribo este ensayo, que fue bastante pionero y muy citado por gente de distintas disciplinas. Es verdad, es muy citado en el ámbito académico. Sí, es verdad. También. Doy fe. Bueno, un ensayo, o sea, lo que es, a mí me gusta la idea de que el ensayo es el libro que uno escribe para los amigos. Bien o sea, que trata de explicar esas ideas tan rebuscadas, escribirlas de una manera legible. Bien. ¿No? Hay que renovar los amigos para volver a escribir ensayos. Sí, a veces te quedas sin amigos y depende del libro, cómo te haya salido. Igual ahora yo lo leo y no entiendo nada, o sea, hay partes que digo, ¿cómo pude escribir esto? ¿Qué lo escribiste? No, lo entiendo, pero es difícil de leer, ¿no? No, bueno, fueron reescrituras, acá puse un poco toda la carne en el asador. Porque podríamos pensar que
¿El tiempo te dio sencillez? Sí, totalmente. ¿Eso a través del análisis o a través de la escritura? Y las dos cosas, pero el análisis sirvió mucho para eso. Lo que sí es cierto que yo soy una persona que va del libro a lo simple, no al revés. Uh-huh. Entonces irías también de la academia a lo llano. Exactamente. Y por eso ahora ya directamente, después de haber escrito artículos en revistas o en cosas en nuestra página web de la Escuela Abierta de Psicoanálisis, distintos a la revista Letra Hora, pero ahora ya se me dio con una amiga que vos conocés, Cecilia Arellano, hicimos un espectáculo llamado Bosas, Freud y otros carnavales. Que además ha llegado a la calle Corrientes, señores, es increíble. Sí, tuvimos 3 fechas ahí en el Centro Cultural de la Cooperación. Hablando de Freud y otros carnavales en la calle Corrientes. Aparte de Freud, gracias a Freud comemos todos nosotros, ¿no? Es como, una vez dijeron, Alberto Podestá decía después de un recital de tango, ¿cómo puede ser que haya cantores de tango que critiquen a Gardel? Si gracias a él comemos todos nosotros. Bueno, Freud compartiría ese parnaso con Gardel. Así que bueno, estamos de la mano de Freud y ahora vamos a hacer seguramente a fin de año algunas fechas más. Bueno, pero de todos modos, vos sos un lacaniano. Muy lacaniano, sí. ¿Freud no te dice nada? No, está de acuerdo porque Lacan era muy freudiano. Claro. Todos habían superado a Freud y Lacan inventa el retorno a Freud. Claro. En vez de superarlo, hay que avanzar hasta donde él llegó en esa misma línea y no creer que puedes cambiar todo. Y ese fue lo interesante de Lacan, ¿no? Ahora, y por ¿cómo eso puede ser que Freud interese en un espectáculo junto con la bossa nova en la calle Corrientes? ¿Cómo es? Porque además no es que han estado una vez, han estado varias funciones. Sí. Y bueno, el psicoanálisis es una pasión argentina. Sí, una característica argentina como el fútbol. Sí. O por lo menos de la ciudad de Buenos Aires, es una pasión. O sea, cuántas acá si no te analizás, te miran como que estás medio loco probablemente. Claro. Bueno, en otros países al revés, si vas así con la lista parece que estás loco. Yo he leído en un diario de Londres que los argentinos al invadir las Malvinas en el año 82 habían llevado 2 cosas, la inflación y el psicoanálisis. Puede ser. Puede ser, sí. Bueno, pero estamos con el psicoanálisis. La inflación por ahora... Claro, el psicoanálisis se renueva permanentemente. Porque acá hay una cosa muy divertida, no es como el box, ¿no? Está el campeón y los challengers. Claro, entonces las terapias vienen superando el psicoanálisis y dicen que el psicoanálisis es viejo, que tiene 100 y pico de años, ¿cómo podés hacer todavía eso? Pero el psicoanálisis se fue modificando. Lo divertido es que las terapias superaron al psicoanálisis ya 10 años después, por ejemplo, hacían las terapias breves de Ferenczi. Es decir, que en realidad es viejísimo lo de superar el psicoanálisis, es un cuento muy viejo. O sea, entonces superar el psicoanálisis es tan antiguo como el psicoanálisis. Claro. En realidad el psicoanálisis sigue existiendo y hay otras terapias nuevas. Han envejecido los dos. Exactamente. ¿Y cuáles son las terapias nuevas? Bueno, son distintas variantes del conductismo, no sé, TCC, terapia cognitivo-conductual. La verdad que yo soy un poco... No conozco mucho lo que hacen, no me gusta mucho. No es como la renovación de los dentífricos que te van cambiando la fórmula todo el tiempo para que vos compres siempre el mismo. Podría ser, claro. Nosotros en cambio no, seguimos con lo mismo. Claro. No necesitamos. Por lo menos en tu caso, ¿no? Sí, igual no, tampoco, no se atiende igual ahora que en la época de Freud. ¿Cuál es la diferencia? Y antes había una cuestión de cierta distancia muy importante con el psicoanalista, ¿no? Era como una cosa de mucha dificultad de ver al psicoanalista en una situación humana. Yo conozco, a veces hablo con pacientes en otros contextos. Bueno, en este espectáculo me han venido a ver como 50, 60 pacientes, amigos de pacientes. Bueno, no me digas porque voy a pensar que es una tarea de marketing finalmente estar en la calle Corrientes. Para el psicoanálisis. Sí. No, es una manera de escapar del consultorio. Muy bien. Porque claro, es lo divertido de salirse de ahí, ¿no? Estar solamente... A mí no me gusta el uso terapéutico solamente del psicoanálisis. Uh-huh. Me gusta como pensamiento, como idea en la cultura. Eso. Bueno, y decime, como pensamiento en la cultura, ¿y el psicoanálisis? ¿Vos hablas de psicoanálisis en tu espectáculo? ¿De Bossa, Freud y otros carnavales?
Hablo de la música y la voz, la música y el amor, la música y la política. Me interesa eso primero, la música y la voz. La música y la voz. Bien. La voz tiene... Una cosa es la voz que se usa para cantar y otra cosa es la voz que se usa para dar órdenes. A ver. Por ejemplo, había un cuento de un general italiano que decía: soldados, al ataque, y nadie se movía. No tienen fama de ser un ejército muy corajudo. No, sí, siempre sirven para otra guerra los que se van. Exactamente. Italia, entonces, ¿no? Al ataque, soldados, al frente, y nada, ¿no? Y a la tercera vez que dice: soldados, avancen, qué bella voz, dice uno. Porque ahí sí se destacan, ¿no? La ópera. Claro. Es decir, que hay algo ahí, el uso, la vertiente estética en el canto es una cosa, y la voz como el imperativo moral, por ejemplo, para el psicoanálisis es un instinto, es el objeto de un instinto, que es el instinto de obediencia, una cosa que existe en un ser humano, totalmente. Bueno, pensemos que los perros tienen instinto de obediencia porque fueron educados por los seres humanos. Claro. Ahora, esto tiene que ver con artificial. Aquello que Freud decía, que reconocía en el tono de voz y en las inflexiones la verdadera esencia de su paciente. No estaría de acuerdo con que Freud planteaba eso. Es una idea un poco que uno puede tener una primera aproximación, Daniel. Pero en realidad la voz no es muda, la verdadera. Es como el grito de Munch, el cuadro, el grito. Famoso cuadro. Esa voz es la que nosotros tenemos que encontrar. O sea, hay distintas formas de la voz, pero la voz de la moral es la orden. Uno tiene el imperativo moral incorporado en su cabeza. La voz de los padres y los educadores deja un sedimento llamado super yo. Eso es el concepto freudiano. Y ahí está la voz. La verdadera voz. Sí, pero en esos imperativos morales son bastante crueles, a veces muy insensatos. Entonces hay que poder escuchar esa voz es muy difícil, darle palabras a esa voz. Entonces todo el trabajo del análisis es también rectificar esa cuestión de que uno no sabe para dónde va. ¿Puede influir también la voz del maestro? Totalmente, sí, es parte del super yo. Y la escuela, según por ejemplo el marxista francés, el gran pensador Althusser, era el aparato ideológico del Estado número 1. Sí, claro, es la escuela. Por supuesto, no tenemos más que recorrer la historia argentina para que por una necesidad supranacional de reafirmación de la historia nacional, en la escuela nos contaron un relato de igualdad, un relato histórico, leyendas, que conformaron una identidad argentina que hoy está en discusión. Yo no estoy a favor de ninguna de las partes, pero por aborígenes, por inmigrantes y por la propia historicidad, ¿no? Así es, y fíjate que es muy interesante también cómo es en la escuela. El cuerpo está quieto, todos uniformados, sentados a distancia, ¿no? Y la voz del maestro durante horas y horas de audición obligatoria, ¿no? Claro. Por eso te pregunté por la voz del maestro. Eso lo llamaba concierto ideológico, este hombre. Claro, el concierto ideológico de la voz del maestro, inclusive, no recuerdo quién lo decía, pero que todos nacemos artistas o amigos del arte o tendientes al arte hasta que vamos a la escuela. Totalmente. Bueno, yo por eso mandé a mi hijo a una escuela Waldorf. ¿Cómo es esto? A ver. En la escuela Waldorf, muchos no le enseñan, pero en la escuela Waldorf por lo menos no le imponen esa cuestión. Y los chicos, en lo que se llama escuela activa, se les permite esa expresión, porque claro, los chicos piensan o tienen la creatividad y la curiosidad de un científico o de un artista y después la pierden con la escolarización. Cuando son vírgenes, cuando el ser humano es virgen y que en el concepto sartreano lo único que tiene es la posibilidad, la libertad, eso queda en cuestión al ingresar a las órdenes del Estado. Sí, pero por otro lado también ahí está donde la voz empieza a tapar otras cosas, esa creatividad, esa curiosidad, hasta la adolescencia, donde ahí empieza la música de nuevo. Claro. La música es fundamental, porque la música permite interrogar esos mandatos morales. Te interrumpo acá para decir que vamos a escuchar un poquito más de
la tanda que teníamos de Amy Winehouse y después vamos a la tanda que no es comercial en este caso. Atrévete a vivir en plenitud, el nuevo libro del doctor Antonio Las Heras. Puede adquirirse por Mercado Libre con envío a domicilio o en locales de librerías Cúspide. ¿Querés hacernos llegar tu opinión? ¿Necesitas anunciar la presentación de un libro o de un encuentro literario? Tenés una forma directa de comunicarte. Simplemente escribinos a nuestra dirección de correo electrónico. Anotá el mail: sendero.escritores@gmail.com. Bueno, acá estamos con Pablo Garrofe, autor de este libro Lacan entre el arte y la ideología, temas que estamos hablando en este momento precisamente sobre la escuela. Habrás leído que en estos días designaron a una capitana del ejército de El Salvador como ministra de Educación y les van a militarizar a los chicos en el colegio. Los van a hacer izar la bandera, cantar una canción patria, en fin, formar filas y todo. Parece que era un poco caótico y me da curiosidad que esto que en El Salvador están haciendo en el 2025, acá se hizo en 1910. Nosotros estamos militarizados con la bandera, la canción Aurora, el himno y todos los patriotas desde 1910. Así que entramos de lleno en este problema que estamos hablando ahora, de los niños somos todos artistas hasta que llegamos al colegio. Sí, bueno, el tema es cómo volver, ¿no? Cómo volver a recuperar esas cosas, ¿no? Después de haberse uniformizado. Bueno, ¿no? vos la habrás recuperado cuando empezaste a ir a obras y fuiste a un concierto y te sentiste en ese mundo de libertades. Y a mí me voló la cabeza, como a tanta porque gente. Ahí no había ni escuchar. maestro, ni rector, ni conductor, no había rectores, digamos. No, claro. Una invitación a la libertad. Totalmente, la música te da una energía, una fuerza, era fundamental. Bueno, nosotros nos rateábamos del colegio para escuchar el nuevo vinilo. Me acuerdo Queen Live Killer salió. Nos fuimos a una heladería y lo escuchamos completo toda la mañana. Ah, qué bárbaro. Sí. Y teníamos suerte porque en esa escuela, gracias a Vox Day, era una escuela de curas, el León 13, gracias a Vox Day, nosotros entramos con el curro de la música y tocamos, musicalizamos las misas. Claro. Y entonces teníamos pase libre. Ah, ¿no? Entiendo, claro. Así que bueno, con eso también. Así que la música estuvo siempre contigo. Sí, después. Hasta que llegaste a la calle Corrientes, digamos. No, bueno, claro, en el medio hubo una larga cuestión de los libros y todo, sí, y la música pasó a ser algo que yo escuchaba, pero no toqué durante años. Y ahora volví con todo, o sea, ahora estoy tomando clases de canto hace un año. Y también de guitarra. O sea, bueno, estás tratando de ser completo, pero yo, porque fui a uno de tus espectáculos, ¿también cantas tango o te gusta mucho el tango? Sí. La verdad que se me da más fácil que otras músicas para cantar. Pero en este espectáculo... Bueno, tenés un tono de voz que es un poco tanguero también, ¿no? Puede ser, te ayudó la marea, digamos, la marea natural te ayuda. Sí. Y lo divertido, acá hay un concepto interesante, que es que la música es una manera antigua de impresión, ¿no? Así como este libro, acá estas letras están impresas en una época... Leo, si estás por ahí, el operador, me parece que estoy escuchando un poquito de murmullo por ahí. Estoy escuchando un poco de murmullo. Sigamos con el programa. Bárbaro, ¿qué nos decías? Que es una antigua forma de imprenta, la canción. O sea, Borges tiene algo muy lindo con esa capacidad de síntesis que tenía Borges cuando dice, por ejemplo, que hay dos grandes tradiciones, ¿no? Hay dos grandes justificaciones de los males de los hombres, ¿no? Una es que los dioses tejen desdichas para que a los hombres no les falte nada que cantar. Qué interesante. Eso está... Vamos a sufrir, parece. En la antigua Grecia, en la Odisea, ¿no? Claro. Y la otra es que el mundo existe para llegar a un libro. Bien. Es la de Mallarmé.
Eso planteaba Borges. Entonces, hay dos maneras de escribir y de imprimir. Cuando un guerrero medieval iba a una batalla, pase lo que pase, ganemos o perdamos, vamos a hacer canción. Claro, la epopeya. No es que iban a ir a un libro de historia. ¿Qué libro de historia? Iban a cantar. La canción de Rolando, claro. Epopeyas. Curiosamente, recuerdo que fue lo que empezaste a decir, y recuerdo porque estuve hablando de esto, cuando a Borges le proponen escribir una milonga de un taita que había vivido en los corrales del Once, le cuentan la historia de un tal Jacinto Chiclana. Y él dice, no me cuente más. Ya en el nombre está la música de lo que quiero escribir, ¿no? Así. Y por eso esa famosa milonga, él dice, alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Y creo que muchas veces en la pronunciación está la música armónica de los poetas, de los que escriben, que son parte de la interpretación de los sonidos que uno, creyendo que es un poeta, simplemente traduce. Uh-huh. Y poder escuchar eso cuando en los relatos de los pacientes es muy interesante, porque la verdadera interpretación, las mejores, las que extinguen los síntomas, son verdades poéticas. Eso, cada uno tiene su poesía, pero uno es el poema, no lo puede decir, lo dice y no lo escucha, no lo lee, uno lo encarna. Entonces, ¿qué hace el psicoanalista? Tiene que poder leer ese poema que está encarnado en ese síntoma. ¿También lo hace el intérprete cuando canta una canción? Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, cuando vos cantás bossa nova o un tango, vamos a referirnos a este espectáculo, por ejemplo. Porque creo que, viste que hay a lo mejor intérpretes diversos de un solo tema. Pero vos te identificás con uno, qué sé yo, en Jacinto Chiclana con Edmundo Rivero y no con otros. Es la forma de decir, la forma de trasvasar a través de la persona que lee eso, ¿no? Sí. Yo, en mi caso es imposible, yo me emociono, ¿no? Cantando. Cantar es realmente, hay que tomar una distancia después. Pero en principio lo primero que aparece es la emoción. O sea, uno canta con la vida de uno, ¿no? O sea, está ahí muy jugado, es muy, muy expuesto cantar. Y decime, para interpretar, tu ejercicio de la psicología, el psicoanálisis, ¿te ha ayudado en el sentimiento? Porque hay gente que canta sin sentimiento en forma mecánica, como si estuviera haciendo un karaoke, y hay otros que en realidad lo interpretan. Claro, en realidad si el analista también es un intérprete, porque le pagan para que interprete, ¿no? Entonces, estamos cayendo en el mismo embudo. En realidad el paciente no solo le paga al analista la sesión, sino que además siente amor de transferencia, que es un amor artificial que se produce en la sesión analítica. ¿Sabes por qué? Porque encontró a alguien que lo escuche y no lo interrumpe. Claro. Entonces, directamente el solo hecho de que del otro lado haya alguien que escuche sin hablar, intervenir desde el saber vivir o del saber nada, escuchar el saber del otro, eso es lo que hay que hacer, no el de uno. Y básicamente que el saber del otro vos le das, eso es música también. Le das autoridad. Y sí. Tiene autoridad, es decir, que fluye de él mismo esa autoridad que el otro acepta. Exactamente, es por eso. Y que no es una orden. No, es un saber hacer. Por ejemplo, Lacan comparaba al inconsciente, decía que era un trovador, era un trovero, el que hallaba, encontraba cosas, ¿no? El paciente cuando habla y se equivoca, dice cosas que son muy interesantes, ¿no? Bueno, el otro día escuché uno buenísimo, ¿no? A ver, estoy muy triste porque falleció Isabel Sarlo. Es terrible eso. Claro, se hubiera un contraste muy grande, ¿no? Se hubiera reído Beatriz. Yo creo que sí. Pero bueno, hay fallidos, actos fallidos, ¿no? Cosas que todos sabemos que pasan, pero... Ahora, el fallido es una culpa, porque la gente le tiene terror al fallido. Es más, veo en los diarios que hay fallidos de un presidente, o de un opositor, o de un diputado,
como si fuera una gran revelación, ¿no? Yo creo que te lo pregunto, el fallido tiene que estar en un contexto analizado por una persona, no por un periodista. Tiene que estar analizado dentro de un contexto realmente académico, profesional. Sí, bueno, pero hay fallidos muy monstruosos, ¿no? ¿Recordás alguno más aparte? Y el peor era el de Videla. O sea, antes estábamos al borde de un abismo, ahora dimos un paso al frente. Claro. Sí. La traición del inconsciente la llaman los políticos, ¿no? La traición del inconsciente. Sí. Pero en realidad es gracioso. Si uno se reconoce en eso, en esa verdad que aparece, la verdad es molesta, aparece así, cuando quiere, ¿no? Sí, me pregunto cómo será en la escritura, porque en la escritura no hay fallido. Hay revelaciones, pero no hay fallido. Es el hombre hablando que es diferente al hombre escribiendo. Cuando vos me contaste eso, yo me quedé un poco, porque es una parte de un hombre, el habla, que yo siempre considero que es un instrumento provisorio, porque la verdad es muy ridículo que la lengua sirva para emitir sonidos. En realidad se ve muy primario, que no podamos conectarnos con la mente, ¿no? Seguramente esto va a ocurrir en el futuro, y estos sonidos guturales que decimos que es el habla, va a ser una cosa muy primaria. Yo considero que el pensamiento tiene mayores posibilidades cromáticas que el habla. Y, insisto, el habla es provisoria en la historia de la humanidad. Así como antes no había habla y había gruñido sin verbo, en algún momento nuestra mente se va a comunicar telepáticamente. Y Daniel, como en tu experiencia como poeta. Ah, qué ¿no? lindo, ahora soy yo el preguntado. Has escrito, sí, 5 libros de poesía, ¿no? Sí, es muy interesante lo que vos has dicho alguna vez de que no se puede mentir con la poesía. Es verdad. Sí se puede escribir a sabiendas, pero una vez que te metiste en el baile, es difícil que puedas dar un paso que no corresponde, porque yo creo que básicamente en la poesía, porque es la madre de todas las batallas literarias. En la novela tal vez se pueda mentir un poco más o idealizar un poco más, aunque siempre desde el punto de vista moral, ético o lo que fuere, está el punto de vista del autor. Pero en la poesía, que es la verdad cruda e interior, si vos no estás diciendo la verdad, te traicionás a vos mismo. Y vos sos tu único testigo que estás diciendo lo que no debe ser. Y llevas ese peso toda la vida, de haber dicho lo que no era. Es difícil andar con eso. Te lo pregunto ahora a vos, que sos psicoanalista. Es difícil andar con una mentira autoinfligida. Preferible callar. Sin embargo, el poeta va y la expone, con la esperanza que a lo mejor no se dé cuenta o que la interpreten de otro modo, cosa que suele ocurrir, ¿no? Pero lo bueno es quedarse tranquilo con su propia conciencia. Es decir, vos músico, ¿por qué vas a tocar una nota mal pudiendo tocarla bien? ¿No? Yo creo que te debe pesar. Sí. Porque es un autoflagelo. Sí, tal cual. Hay cosas... Bueno, gracias por la pregunta, porque me permite explicarlo de nuevo. Diego, estamos a tiempo. Pongamos un poquito esta cortina de Amy Winehouse, que es tan linda, que nos une especialmente. Él también me lo recomendó, porque en su momento me dio una muy buena dedicatoria. Como siempre digo, mándenme los libros dedicados, si fuera posible. Y acá tengo este libro de Sergio, y que me lo han traído, me lo han acercado. Pronto hablaremos de él. El libro tiene una tapa muy interesante y su título es Hay años que no son tan bonitos. Próximamente hablaremos de este libro. Por ahora estamos con este y con su autor, mi querido amigo Pablo Garrofe. ¿Qué vamos sintetizando, Pablo, entre la música, el habla en el canto y el psicoanálisis en esta ciudad
que no solamente es de la furia, sino también del psicoanálisis. Bueno, podríamos decir que la relación entre la música, la escritura y la palabra... Un poquito más acá, Pablo. La música, la letra y la voz. Ese es el subtítulo de mi libro. El nudo de la letra, la música y la voz. Interesante. Es muy compleja, pero es muy interesante. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo ahí, porque es un mundo, es muy disperso. O sea, no se entiende si uno no toma esos distintos elementos. Por ejemplo, ayer escucho un paciente que su síntoma es que se dispersa. Ajá. Porque está 5 horas al día mirando TikTok o redes sociales. Y lo peor es que es politólogo y tiene que escribir y tiene que hacer una tesis. Te hago una pregunta, ¿se dispersa o se concentra? No, se dispersa mirando uno tras otro. De su deber. Sí. Y además de lo que le gusta, porque él tiene una relación de gusto por su carrera y por su profesión. No es que la niegue. Pero no puede leer, con lo cual ahora encontré una manera de volver a leer. A ver. Poner música instrumental. Uh-huh. Cuando él pone música instrumental, no está mirando los videitos. Pone música instrumental en el teléfono. En donde sea, en el teléfono o en su casa, entonces empieza a leer y se puede concentrar con la lectura porque está escuchando música instrumental. Bien. Y después apaga la música y sigue concentrado. Buen truco. Un truco para curarse de la atención dispersa. ¿Qué tal? Bien. Otro truco sería eliminar la app de TikTok del teléfono. Sí, ¿no? Pero es difícil eso, claro. Es difícil. A mí nunca me gustó, pero bueno, no, él tiene un vicio, tiene una especie de adicción muy grande, muchas horas al día mirando. Está hecho para eso, pero también debemos entender que hay un nuevo lenguaje, que no es el lenguaje de la lectura silente solamente, que también sobreexiste, pero hay un nuevo lenguaje y tenemos que admitirlo. Y un buen descubrimiento de la capa de interés. Antes era la televisión, claro, la que te capturaba sin siquiera... Que no podías elegir casi nada, 3 canales. Y ahora podés elegir, entre muchos. Es más, antes era, yo te muestro esto para que vos lo veas, punto. No había otra opción. Hoy lo pasás rápidamente y eso le da otro random a la gente que se siente libre de elegir cosas. Por supuesto queda capturado igual, pero bueno, están libres, estamos libres. ¿Qué podemos hacer con nuestra libertad? Porque somos libres y podemos ser más libres. Sin embargo, como tu politólogo, quedamos capturados en las redes de no libertad. El tema es que la libertad es para elegir, pero cuando uno elige ya pierde libertad porque ya eligió. Bueno, pero esto es como el cuento de la buena pipa. Lo que pasa es que hay una interpretación, creo, personal de cada cosa que es libertad, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo para otro programa. Está bien, está bien. Lo único sí, una cosita. La libertad tiene que servir para elegir las cosas que a uno le interesan y descartar el resto. Muy bueno, Pablo. Como te dije en el entreacto, ahora vamos a pasar el tema de Winehouse, con su letra en castellano para que todos nuestros seguidores la vean. Es una letra muy interesante y muy psicoanalista. Gracias, Pablo. No, gracias a vos, Daniel. Bueno, placer tenerte acá. Buenas noches, amigos.